Muchas gracias. Pues te quedó pura tele. Entonces, por eso ahorita. ¿Tiene mucha salud? Son 6. Mañana bien. Y ya está bien. ¿Hay agua para café o qué? Gracias. Independientemente si doy panaste o no, pues, no por eso que, es que lo pagué en la noche, pues que yo, siempre lógico. Modifica la figura. ¿Te gusta? Bueno, sí. Muy bien. Muy buenos días a todos. Me da gusto que estén nuevamente con nosotros. Que estén nuevamente con nosotros a pesar del frío del día de hoy, ¿verdad? En la parte de atrás hay agua para café o té, por si gustan tomar algo calientito. Y les quiero presentar a quien no conoce, al doctor Manuel Castillo de la Cruz. Es nuestro médico de aquí del staff de Hospital UPAE. Con un tema bien importante, en sesiones anteriores hemos visto todo el tema de los trasplantes en pacientes cadavéricos y pues bueno, ¿quién mejor que él que nos pueda dar más orientación en este tipo de trabajo? Doctor, le agradezco enormemente que nos apoye con sus conocimientos para este curso de actualización. Y pues bueno, por lo suyo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días a todos. Vamos a revisar este tema y de acuerdo a la invitación que me hicieron, los puntos que se van a tratar van a ser con respecto a la fisiología de la muerte encefálica, así como los métodos diagnósticos disponibles para diagnosticar, para la redundancia, la muerte encefálica. Y vamos a meternos un poquito también a los cuidados médicos
y por supuesto de enfermería del paciente que aunque tenga muerte encefálica, pues resulta ser que hay que mantenerlo todavía con sus órganos funcionales. Con respecto a la fisiología de la muerte encefálica, esta se va a producir por un daño cerebral que casi siempre es devastador, es decir, no hay manera, no existe manera de que ese cerebro pueda sobrevivir después de que tiene un evento, ya sea agudo o insidioso, que al final genera la pérdida de la función del cerebro, del encéfalo en este caso. Y desde el punto de vista anatomopatológico, estas situaciones pueden ser de tipo compresivas o bien destructivas. Las lesiones compresivas dentro del cráneo, en realidad lo que van a producir es un conflicto de espacio entre el contenido, que es el encéfalo, y el cráneo como tal, que es una estructura que no se puede expandir, que no se puede distender. Es muy importante que entiendan ustedes que debe de existir cierta homeostasis dentro de ese contenido para permitir la entrada y salida de sangre, para permitir también el flujo de líquido cefalorraquídeo que se produce dentro de los ventrículos, sale de los mismos y llena los espacios subaracnoideos y también la periferia de la médula espinal hasta la región lumbosacra. Entonces es una situación de dinámica de fluidos. Obviamente, si se obstruye el líquido cefalorraquídeo en su circulación, tenemos una situación de hidrocefalia, y la hidrocefalia es una patología conocida por todos ustedes. ¿Por qué? Porque pues, es difícil que en su preparación como enfermería no hayan visto, aunque sea un niño con hidrocefalia. Y se tienen que operar porque la hidrocefalia mata, pero mata por la cuestión de que aumenta la presión dentro del cráneo y obstruye el flujo arterial. No hay circulación arterial y el cerebro fallece. Entonces, más o menos esa sería la conceptualización de entender cuáles serían las lesiones compresivas. En cuanto a las lesiones destructivas, pues esta genera una devastación anatómica, que puede ser incluso de la estructura más vital del contenido intracraneal, que es el tallo cerebral. ¿Y cómo puede presentarse? Pues un traumatismo que puede ser cerrado, abierto o penetrante, y estaríamos hablando de lesiones por proyectil de arma de fuego, lesiones incluso por empalamientos, ya sea por algún fragmento de algún equipo industrial de corte de metal, piedras, ¿sí?, que salen a cierta velocidad y penetran el hueso y destruyen el cerebro. Y dependiendo del grado de destrucción, pues también se puede establecer la posibilidad de recuperación que pueda tener ese cerebro. Entonces, a grandes rasgos, hay que entender que no es una situación que se gesta, ¿sí?, dentro del cerebro como una falla renal y lleva sus procesos de falla, cuyas etiologías, pues ya saben ustedes, pueden ser hasta autoinmunes, infecciosas. La cuestión de la diabetes, que genera también falla renal, pues es un proceso lento. En este caso, los mecanismos compensatorios del cerebro se pueden perder en minutos y generar la pérdida de la función del cerebro. En cuanto a la clasificación clínica de cómo se gesta el problema de la muerte encefálica, las causas primarias son el trauma craneoencefálico, que es la que abandera esta cuestión de la muerte encefálica. Cualquier terapia intensiva en donde se atienden pacientes con trauma craneoencefálico severo, se llega a reportar que hasta el 20% de esos pacientes van a diagnosticarse con muerte encefálica. La hemorragia subaracnoidea, que se genera por rupturas de aneurismas. Y los aneurismas, cuando se rompen, pues
llenan de sangre todo el espacio supraganglioideo en ocasiones, o pueden incluso abrirse al interior de los ventrículos. Y en una situación extrema en donde todo está lleno de sangre, incluyendo los ventrículos, estaremos hablando de que se obstruye la circulación del líquido, se generaría hidrocefalia. Pero además resulta ser que en la hemorragia supraganglioidea hay un fenómeno de vasoespasmo. Y ese vasoespasmo hace que las arterias ya no entreguen la cantidad de sangre suficiente para oxigenar al cerebro. Entonces, este vasoespasmo va a producir una isquemia que al final pues, va a matar al paciente. Estaremos hablando de un tópico de necrosis cerebral, parecido a lo que se suscita al corazón cuando éste tiene su fenómeno de angina y también, pues obviamente, infarto cardíaco. Sí, la sangre es vida, la sangre lleva oxígeno. En cuanto a la hemorragia intracerebral, va a depender del volumen y de la localización, pero aquellos que tienen una hemorragia a nivel del tallo o en el tálamo, sí, difícilmente pueden recuperarse. Si se recuperan, tienen unas secuelas devastadoras que al final, con las semanas o con los pocos meses, van a terminar falleciendo. Los eventos vasculares cerebrales isquémicos malignos, cuando es un infarto total de la cerebral media, cuando es un infarto total de alguna de las carótidas, todo un hemisferio puede infartarse, estaríamos hablando de un hemisferio cerebral, aunque la circulación cerebral también se tiene que considerar que viene de la circulación posterior a través de la arteria basilar, que ésta se forma de las arterias vertebrales que están dentro de la columna cervical. Sí, parte de ese flujo llega al occipital, lóbulo occipital del cerebro, aunque pues el aumento del edema, el aumento de la hinchazón cerebral también genera la compresión y oclusión de ese flujo de la arteria basilar y termina infartándose. No es un mecanismo directo, sino que es un mecanismo secundario. Y los tumores cerebrales, estos tumores cerebrales, los que están a nivel de fosa posterior, pueden hacer de todo. Puede el paciente tener el diagnóstico con un estudio de tomografía o resonancia hoy, y ese paciente por la tarde o noche se puede deteriorar y fallecer. Sí, incluso habiendo hecho algún esfuerzo mínimo. Y las causas secundarias tienen que ver con situaciones de estado postparo cardiorrespiratorio, estados en donde un choque hipovolémico severo de un paciente con politraumatismo o con una herida que le esté produciendo el fenómeno de llave abierta, perdiendo sangre, no da tiempo a recuperar, a reponer esa sangre ni a recuperarse de esa hipotensión severa, y el cerebro empieza a tener problemas pues, de oxigenación y se presenta el fenómeno de la ausencia de oxígeno y se conoce como anoxia o hipoxia severa. En esta imagen que tenemos en la parte de arriba, podemos ver cómo un cerebro, en esta tomografía de cráneo simple, es lo que muestra después de un estado postparo cardiorrespiratorio. Es un cerebro que está completamente oscuro, ya no se puede apreciar la diferencia entre corteza y sustancia blanca, tiene incluso algunas zonas de hemorragia interhemisférica. Es un paciente en donde entre más oscuro se ve el cerebro, estaríamos hablando de que está infartado, necrosado, muerto por la ausencia de sangre y oxígeno. Es interesante también hacer la observación que mientras más negro se vea el cerebro en la tomografía de cráneo simple, significa que está infartado. Estaremos hablando entonces de que el cerebro se infarta. Al infartarse no hay manera de que se recupere. Y en el caso del corazón se puede hacer un trasplante, pero en el caso del cerebro eso no existe. Y esto es una imagen que deben ustedes pues grabarse. Es una imagen de un paciente que tuvo un intento de suicidio por ahorcamiento. Sus familiares
pudieron, ¿sí?, asistirlo antes de que pasara a mayores. Sin embargo, él empieza a mostrar aquí una zona pequeña de hemorragia. Tiene algunos estigmas en la imagen de que está cerrándose los ventrículos cerebrales. Hay unos espacios congénitos, quistes aracnoideos. Pareciera bien que esto, pues, está evolucionando bien y que el paciente se va a recuperar. Sin embargo, se nos pasó también preguntar si además del ahorcamiento, él bebió algo. Así fue. Este es su cerebro cuando llegó y este es su cerebro al final. Sí. Y la pandemia creó esta situación de psicosis en mucha gente. Hubo mucha gente que se suicidó, tuvo intentos de suicidio y terminaron con secuelas desde raquimedulares o hasta cerebrales. Y es una situación de epidemiología en la salud que no se toca, ni se habla, ni se menciona, pero algunas de ustedes que se dedican a hacer ya sus grados de maestría y todo, pues tienen acceso a ciertas informaciones, sobre todo en epidemiologías de la salud, y realmente se queda uno sorprendido. En cuanto a las lesiones, ¿sí?, todo puede aparecer en el cerebro. Lo que ustedes gusten. Infecciones va a aparecer. Lo más popular pues, es el trauma craneoencefálico, que genera de todo tipo de sangrados dentro del cerebro, pero lo más importante es el grado de destrucción que a veces se genera. Y ahorita, debido al uso de la motocicleta, con una pobre educación de seguridad vial, muchos no utilizan cascos. Entonces estamos reclasificando prácticamente las lesiones que podemos encontrarnos en un accidentado de motocicleta. Estos no solamente hacen un hematoma epidural o subdural, hacen otras cosas. Se resuelve el problema por el cual llegan y que es urgente, pero la tomografía de control muestra lesiones tardías. Y lesiones tardías que ensombrecen el pronóstico, incluso los llevan a la muerte encefálica. Este otro que está aquí al lado es una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma que se rompió de la circulación anterior del lado derecho. Está llena todo lo que es la cisterna de la base del cráneo de sangre. Está abierto el ventrículo y el cerebro, sobre todo el lado izquierdo, está muy edematizado. Pacientes que son hipertensos, y que toman también sus anticoagulantes. Este es el escenario en donde van a terminar cuando suspenden sus medicamentos antihipertensivos. Es una mala combinación, hablando desde el punto de vista del daño cerebral, el uso de anticoagulantes y antihipertensivos. Sin embargo, esas son las estrategias de tratamiento para los pacientes que tienen problemas de hipertensión crónica y que cuesta trabajo controlárselo, sobre todo, pues ya tienen alguna situación de angina de pecho, de angina cardíaca, ¿sí?, en su estudio de electrocardiograma o decisiones ahí de que tienen problemas circulatorios severos, les agregan anticoagulantes. Se genera la cuestión, perdón, se genera la situación de una crisis hipertensiva tipo emergencia, y esto es lo que sucede. Cuando se ve una hemorragia demasiado extensa, que incluso se abren los ventrículos, es un paciente que seguramente está medicado con anticoagulantes. Sí. Y es obvio que pues, la consideración de vaciar esa sangre pues le ayuda a no fallecer, pero no resuelve las secuelas con las que va a quedarse o incluso el tiempo de hospitalización, y terminan infectándose, sobre todo haciendo complicaciones pulmonares si permanecen mucho tiempo intubados, y quienes han estado en la terapia intensiva, pues eso saben que ocurre. ¿Sí? Y esto otro que está aquí es un tumor. Y a veces esos tumores son malignos, son irresecables. Y a veces tienen un comportamiento tan atípico que empiezan a producir el edema, la desviación de la línea media y la compresión del tallo, generando la pérdida de la conciencia. Y aunque uno lo someta a cranectomías descompresivas, a resección
del tumor siendo muy agresivos y todo, el fenómeno de la inflamación que producen se aferra y se pega a los tejidos, que no hay medicamentos para resolverlo y tampoco la cirugía resuelve esa cuestión. Entonces son pacientes que al final del día fallecen. Y quiero también hacer una observación. El tejido cerebral es exclusivo, es único. Y si hay algún paciente, sobre todo pediátrico, que llegue a fallecer por un tumor primario de cerebro que no puede aparecer en ningún otro órgano, no se contraindica el proceso de trasplante. Pero se hace igual en el mismo procedimiento de diagnóstico de la muerte encefálica para que puedan disponer de esos órganos. ¿Sí? Hay mucho que resolver en cuanto a información y hay muchas situaciones que no precisamente es de dominio público, como esta situación de los tumores primarios cerebrales asociados a la decisión de trasplante. ¿Sí? Que los órganos disponibles son de un niño que ha fallecido con un tumor cerebral primario, no tienen por qué decir no. Y lo otro es que pues la capacitación que hacen los coordinadores de trasplante de ciertos hospitales no alcanza a llegar a este tipo de conocimientos. De ahí la necesidad de hacer este tipo de curso. Y, muy importante, un daño cerebral severo, un TCE severo, aunque tenga las pupilas dilatadas el paciente, no significa muerte encefálica. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque cuando se ha llegado a la decisión de ya no continuar tratamiento médico y prácticamente sacar al paciente de la terapia, mandarlo a una habitación por máximo beneficio, eso no significa que tenga muerte encefálica. Simplemente pues, se ha tomado la decisión por parte del médico tratante y los familiares de sacarlo para no seguir peleando por recuperar. Porque se ha llegado a una situación en la que pues, ustedes pueden considerar el riñón ya no está funcionando. Su oxigenación ya no se está moviendo y se está desaturando más y más, a pesar de que los parámetros de los ventiladores estén al máximo. ¿Sí? Es importante que ustedes también concienticen esta situación de que no porque tenga un daño cerebral tremendo, tiene muerte encefálica. Ahora bien, ¿qué es lo que va a matar al cerebro finalmente? Pues la ausencia de flujo sanguíneo cerebral, la ausencia de sangre, no le llega sangre. Es la causa final, ¿sí? Y pues lo que sea que le esté pasando al cerebro, que se haya destruido por trauma, ¿sí? Que se haya presentado una compresión crónica severa, ¿sí? Que haya padecido hidrocefalia, que se haya presentado una operación para el gobierno. La cuestión es que no llega sangre. Y así que lo más importante para considerar que un cerebro pueda mantenerse viable es mantener la hemodinamia del paciente. Juega mucho un papel demasiado importante la cuestión que del cuello para abajo todo esté funcionando adecuadamente y sobre todo, ¿sí? Una buena presión arterial. Si no hay una buena presión arterial, ni siquiera va a ser alguien que pueda considerarse como un donador. Va a tener muy comprometidos los órganos. Entonces, desde el momento en que se esté conceptualizando la idea de muerte encefálica, tiene que entender que el problema es el flujo sanguíneo. Si ya no está teniendo flujo sanguíneo el cerebro, se va a morir, pero también si no se mantiene ese flujo sanguíneo al resto de los órganos, esos órganos se van a perder. Entonces, en esa línea de evolución, la historia natural del proceso de muerte encefálica en un paciente, también tienen que considerar que si no se actúa, aunque sea un cerebro que no se vaya a recuperar, si no se actúa manteniendo las constantes vitales del paciente, o que ustedes saben que pues, tiene un trauma craneal del que no va a salir, y a pesar de que ven el monitor que está desaturando, que la presión ya cayó y todo, lo que le está pasando al cerebro le va a pasar a los órganos. Así que si todo el mundo aboga y habla acerca del trasplante renal, trasplante de órganos, tienen que entender esa situación. Ese paciente, aunque tenga
todas las de perder, tiene que mantenerse hemodinámicamente estable. ¿Sí? Su función de homeostasis hemodinámica tiene que estar al punto. ¿Sí? Entonces, si no hay ese flujo sanguíneo, el cerebro va a presentar necrosis. Es un infarto total de todo el cerebro. ¿Cómo ocurre con el corazón? ¿Quién puede sacar de un paro cardiorrespiratorio? Bueno, o de un paro cardíaco a un paciente que tiene un infarto del corazón. Nadie. Se acabó. ¿Sí? A menos de que pues, lo conecten a una bomba extracorpórea, pero ¿sí? No tienen ni presión. ¿Sí? Entonces es la misma situación que considera. Y dentro de lo que es la fisiología, es importante señalar que este flujo sanguíneo que llega al cerebro representa el 2% del peso corporal total. 2%. ¿Sí? Que si pesa 100 kilos, ¿sí? Pues son alrededor de 2 kilitos lo que le llega de sangre. Y el gasto cardíaco que le llega a alcanzar el 15%. O sea, 15% de toda esa sangre que circula va a terminar en el cerebro. Y de todo el oxígeno que se está generando en el intercambio de gases a nivel pulmonar, el 20%, casi un cuarto, ¿sí? Se va para el cerebro porque ocupa una adecuada oxigenación. Si no hay una adecuada oxigenación, sucede como ustedes, están ahorita por el cansancio, durmiéndose también, ¿sí? Porque hacen una respiración muy lenta, una buena oxigenación, y empieza el cerebro también, o sea, a disminuir sus funciones, ¿sí? Entonces, esto es hablando de la cuestión hemodinámica, y ustedes saben que si se altera un poquito la presión arterial, va a verse comprometido. De hecho, cuando la presión cae, el paciente pierde la conciencia, pues es un fenómeno de protección. ¿Sí? Pero la conciencia afloja el cuerpo y hay vasodilatación cerebral para que el flujo sanguíneo no tenga ninguna resistencia para entrar al cerebro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener que considerar? Ese flujo sanguíneo tiene que ser constante, tiene que estar manteniéndose hasta 750 mililitros, ¿sí? Ahí dentro del cerebro por minuto. Nada más imagínense, en un minuto casi 1 litro de sangre está esa. ¿Sí? El flujo sanguíneo es necesario ¿para qué? Para llevarle nutrientes a las neuronas, al resto de las células de la glía, para llevarle también nutrientes pues a cualquier tejido que tengamos ahí dentro del cerebro, incluso hasta los tumores, ¿no? Para también limpiar a través de la circulación venosa los desechos metabólicos de esas neuronas y células gliales. Y también esa sangre ayuda a mantener una temperatura cerebral adecuada. Importante también la consideración de que si hay hipotermia, el cerebro también pierde función. De ahí que la necesidad de hacer exploración neurológica en un paciente que tiene hipotermia no es confiable. Y no estaríamos hablando exclusivamente de la muerte encefálica, estaríamos hablando de cualquier situación de explorar al paciente, ¿sí? Para evaluar cómo está su condición neurológica como tal. Si está intubado y hay hipotermia, eso no es válido, no es de utilidad, ¿sí? ¿Y qué otra situación con esto? El flujo sanguíneo cerebral no puede ser medido de manera directa. Así que es necesario saber cuál es la presión intracraneal, y para eso pues utilizamos captores que nos van a decir cuánto hay de presión intracraneal, y son en realidad electrodos que se introducen por debajo del hueso, ¿sí? Y se colocan a nivel epidural sobre la dura madre, debajo de la dura madre, en alguna cisterna o dentro del parénquima cerebral. Sin embargo, es importante que sepan ustedes que la presión intracraneal no es la misma en todo el cerebro. Si lo que está edematizado y lo que está aumentado de volumen es el hemisferio cerebral derecho, ¿sí? Y se coloca el captor en el izquierdo, no se traduce a una presión intracraneal, que es la real.
¿sí? Se utilizan también algunos drenajes intraventriculares y el líquido cefalorraquídeo sale a cierta presión y también tienen un captor que ya los monitores modernos de terapia intensiva tienen ahí un apartado en las líneas de lectura de números digitales, lo que es presión intracraneal. Nada más hay que conseguir el adaptador, pero esto lo hemos hecho aquí en la terapia intensiva de este hospital web. ¿Sí? Hice comercial porque como lo están grabando, ¿no? Entonces, conocer la presión intracraneal, ¿sí? Y hacer la resta de la presión arterial media del paciente nos permite tener la aproximación de cuánto es la presión de perfusión cerebral y así de manera indirecta saber cómo está el flujo sanguíneo cerebral. Se sabe que cuando es menor de 50 milímetros de mercurio, esa diferencia, ¿sí? El paciente no va a estar consciente. Y cuando baja a menos de 25 milímetros de mercurio, ese paciente va a morir. Sí. Ese paciente va a morir. ¿Ok? Entonces, esto es importante, es en realidad que ya no recibe flujo sanguíneo. Y aquí hay una tabla de alguien que hizo algunos estudios desde el año 2000. El flujo sanguíneo cerebral medido por la cantidad de mililitros que llegara a ser por cada 100 gramos por minuto, 100 gramos de tejido cerebral por minuto. ¿Sí? Cuando hay ausencia de flujo sanguíneo cerebral, como en la situación del paro cardiorrespiratorio, ya lo saben ustedes, en menos de 4 minutos va a fallecer. De ahí la necesidad que lo tengan que poner la mascarilla, darle oxígeno. De ahí la necesidad de hacer respiración de boca a boca si no está dentro de un hospital. ¿Sí? El paciente en menos de 4 minutos va a tener muerte del cerebro. Cuando el flujo sanguíneo cerebral esté en 10, se supone, o sea, hace la suposición que a los 40 minutos ese paciente va a fallecer. ¿Sí? Y si hay un flujo sanguíneo de 15 o 18, el tiempo, ¿sí?, en que va a presentarse un infarto total del cerebro aumenta. Pero aquí es importante que ustedes lo vean. Ve que algunas personas se asustan de que subió demasiado la presión después de la reanimación y porque le pusieron ahí aminas, cualquier cosa que está a todo lo que da. ¿Sí? Que resiste el cerebro, que no se presente un sangrado, pero le está mandando sangre. Y trata de abrir todo lo que se colapsó. Entonces, es muy importante que ustedes lo consideren. Y también lo otro, no porque se recupere del paro cardiorrespiratorio del paciente, el cerebro está intacto. Y depende precisamente de cuánto tiempo estuvo comprometido el flujo sanguíneo cerebral. Es cuestionable desde este punto de vista de análisis de esta fisiología que exista protocolos de reanimación de paro cardiorrespiratorio en donde el paciente extiende esa reanimación por 30 minutos. 30 minutos. Si la presión no sube, la frecuencia cardíaca no se recupera, pero ahí está. Y al final del día la pregunta es éticamente qué se está haciendo. Se sigue un protocolo para un resultado de qué. ¿Qué es lo que se busca de ese resultado? ¿Sí? O sea, ni en los niños, aunque sean más lábiles, pero también son organismos nuevos, todas sus células están nuevas, en teoría pueden aguantar ciertas cosas, pero ¿qué es lo que se llevan a casa? ¿Sí? ¿Qué es lo que se llevan a casa? Se van a llevar a alguien con unas secuelas neurológicas devastadoras, que al final del día, pues, son personas que van a estar en una condición pues, muy precaria en cuanto a función. Pues, tienen ustedes que alimentarlos, asearlos. Lo más que pueden tener es acostados. Difícilmente los pueden sentar. Muy bien. Vean ustedes esta situación. Ya un flujo sanguíneo cerebral comprometido. ¿Sí? Esto es una reconstrucción tridimensional. ¿Sí? Tridimensional de la columna cervical con la arteria carótida. Aquí pasa la arteria vertebral que va a formar el interior del cráneo, la arteria basilar.
junto con la otra arteria vertebral del otro lado. Aquí viene la carótida común y viene la carótida externa, que da sus ramas hacia el cuero cabelludo, que son estas. Estas son. Bien. Y la carótida interna aquí está ocluida. Sí, pero no nada más la carótida interna que se ve de este lado, también la del otro lado. Y no hay flujo en el cerebro. Al no existir la evidencia de que hay flujo en el cerebro, así como lo dictamina la Ley General de Salud, se tiene que demostrar por un estudio, ¿sí?, de imagen que hay ausencia de flujo sanguíneo. Este es una angiotomografía. Y esta angiotomografía, la mayoría de los tomógrafos que hay en la ciudad localizan, a excepción de este que tenemos aquí en el Hospital de Puebla. ¿Por qué? Porque los técnicos no lo saben usar. Se puede tener un equipazo, pero el personal que lo tiene que utilizar no está capacitado. Para fines diagnósticos de cualquier otra cosa, sirve. No podemos decir que esto de acá hay que cambiarlo. No, ese equipo es muy bueno. Pero para hacer todo este tipo de investigación con fines académicos, no se puede. No se puede. ¿Sí? Y hay que darse de topes también porque a veces lo único que suben son imágenes axiales en un paciente con una lesión profunda en donde hay que ver la anatomía, ¿sí?, tanto sagital como coronal, pero no lo suben. ¿Por qué no lo hacen? Porque nadie lo supervisa para trabajar, ¿sí? Y como a la mayoría de la gente adulta no les gusta que alguien pues les diga que están haciendo las cosas mal, pues yo evito por lo menos acercarme a él. Y si tenemos esta situación del flujo sanguíneo cerebral y se afecta la función del cerebro, pues podríamos considerar que se puede hacer un trasplante de encéfalo. Podríamos considerar que se puede hacer un trasplante pues, de la cabeza por completo. Pero eso no existe. ¿Sí? Hay un proyecto, que a mí creo que se llama, en donde en teoría le iban a trasplantar la cabeza a alguien, a otro cuerpo, un cuerpo que pues, está en una condición muy fea. Creo que el amigo tiene una condición de distrofia muscular severa, que incluso le cuesta trabajo respirar, pero del cuello para arriba pues, está bien. Sí, creo que es un neurocirujano italiano con un equipo que lo quiere realizar. Sí, esto es importante, es el único órgano que no se puede reemplazar. El riñón sí, el corazón sí, el pulmón sí, intestino sí, tráquea sí, los tejidos que ustedes usan. Pero el cerebro no. Y sobre todo porque, para empezar, es un tejido que no se puede ni suturar. Es un tejido que en donde esté lesionado hay pérdida de neuronas y las neuronas pues no vuelven a crecer. Vamos a pasar a la metodología diagnóstica de la muerte encefálica. ¿Sí? Y como es otra forma de dictaminar que una persona ha fallecido, en realidad tenemos que retroceder en el tiempo y empezar a analizar cómo ha sido la evolución del concepto de muerte en la línea de tiempo de la medicina. ¿Sí? Los antiguos griegos, ¿sí?, con ver que la persona ya no respiraba. Acuérdense que está en la Biblia, ¿no? Cuando se creó Adán, lo que hizo Dios fue soplarle el aliento de vida. Y en teoría, el principio lógico es que pues, el aliento desaparece cuando alguien está muerto. No hay aliento de vida. Entonces, los antiguos griegos, en el año 400 a.C., verificaban si la persona respiraba. Y si no respiraba, muerto. ¿No? Después vino este señor. ¿Sí? Galeno, que todo mundo en cualquier libro relacionado a medicina lo menciona. Galeno empezó a hablar de que el corazón tenía que ver con la piel. Sin embargo, William Harvey
ya en 1627, fue el que empezó a hablar acerca de la circulación, la sangre circulando a través de arterias, venas, y empezó a hablar del pulso. Y la ausencia de pulso significaba que la persona ha fallecido. Luego aparece este buen amigo, Beethoven, tiene que ver con el electrocardiograma. Un invento que estaba disponible desde 1911. Cuando aquí en México lo que estaba ocurriendo es que estaban iniciando una revolución. Y en la historia de nuestro país, cada situación que debió de haberse mejorado, que debió de haber hecho algo para poder ser protagonistas de muchas cosas en el mundo. Sí, no, hasta la guerra de los cristeros tuvimos en una época en donde todavía la ciencia médica andaba haciendo más cosas. Luego aparece Hans Berger, que fue el inventor del electroencefalograma en 1924, y ya estaban ellos entendiendo la cuestión del registro eléctrico del cerebro. Y la ausencia de esa actividad eléctrica significaba que no había función cerebral. Pero no habían aterrizado en conceptos como los que se manejan actualmente. Luego, de 1930 a 1960, vino la época de la polio, en donde mucha gente falleció y en donde mucha gente tenía problemas para ventilar. Y se crearon los Iron Lung, ¿sí? Los pulmones de hierro, para que esas personas no fallecieran. ¿Sí? Hay museos dedicados a la historia de la medicina en donde ustedes pueden encontrar a personas que están metidos dentro de unos cubículos, ¿sí? Para que pudieran estar ventilando. Y eso sobre todo ayudó a muchos niños que eran los más afectados. Y empezaron a inventarse los ventiladores de presión positiva. Son los modelos marquitos que yo como estudiante de medicina llegué a conocer y databan de décadas antes. Esto, pues, ustedes que están jóvenes, chavitas, chavitos, eso ya no lo vieron ustedes, ya. Lo que conocieron son los ventiladores de volumen, ¿no? Parecían unas lavadoras al inicio y ahorita ya se redujeron todavía muchísimo más. El problema es que los botones no cambiaron, siguen siendo igual o más botones y hay que incluso tener capacitación para saber qué botón apretarle. Y no le aprietes muchas veces porque empiezas a subir la presión positiva o cuanta cosa. Yo vi eso alguna vez en una capacitación y dije, no, ustedes son más listas que yo tengo suficiente con estresarme, con operarlos, que ya lo sé. La verdad es un poquito complejo esta situación, lo que digan, si es bien sencillo, sí, qué bueno que lo hagan. Y empieza esta situación de la relación de los ventiladores con pacientes a los que hay que intubar y ventilar. Y en el área de la neurología empezaron a encontrar personas que estaban en una condición conocida como más allá del coma. Estos neurólogos franceses, ¿sí?, hicieron una publicación en la que reportaban alrededor de 20 pacientes que no tenían actividad cerebral en su electroencefalograma y que estaban en una condición que ellos denominaron coma de passé o más allá del coma. No se había establecido. Eso significaba que pues, el cerebro ya no funcionaba. Sin embargo, esos ventiladores mantenían funcionales los órganos de esos pacientes en ese estado de coma de passé. Y más o menos por esas fechas se creó este hito histórico que es la angiografía cerebral. Por este neurólogo que ganó el premio Nobel, Igas Moniz. ¿Sí? Y este Igas Moniz, pues, instituyó un estudio que es realmente
pues el más efectivo para evaluar el flujo sanguíneo cerebral, y de hecho dentro de las guías de práctica clínica de cualquier país, incluyendo el nuestro, el estándar de oro para evaluar el flujo sanguíneo cerebral es la angiografía cerebral, y la inventó este amiguito portugués, ¿sí? De nacionalidad portuguesa, ¿sí? Desde antes de 1960. ¿Sí? Y no lo han podido, pues, modificar. Y en esa época, en los 60, el de la derecha es el doctor Adams, que es el del libro de neurología de Adams, ¿sí? Y este otro contemporáneo de él, Robert Schwab. Robert Schwab ya estaba investigando esta situación del daño cerebral irreversible. Y a pesar de que había gente investigando, que eran clínicas, nadie se atrevía a ir más allá. Y entonces aparece en el año 1967 este hombre, el Kevin Costner de la medicina, alias Christian Barnard. Es un cirujano de Sudáfrica. En diciembre de 1967, él le saca el corazón a una mujer joven que fue atropellada, una interna que estaba aquí dentro del hospital y que salió a comprarse sus tacos árabes y la atropellaron. Sí. Entonces, él encuentra a una mujer joven cuyo cerebro estaba realmente muy dañado, pero que el corazón y el resto de los órganos estaban bien. Y decide sacarle el corazón y trasplantarlo en el primer ser humano. Y se crea una revolución ética dentro de la medicina, que se instituyó incluso comités, no solamente en las universidades con facultades de medicina más prestigiosas del país, donde era él, también en Estados Unidos, en todas partes, en el Reino Unido, y empezaron a discutir acerca de esta situación. ¿Sí? ¿Cómo llamarla? ¿Cómo denominarla? ¿Cómo considerar que un cerebro esté sin funciones para poder hacer con el resto del cuerpo, sobre todo los órganos, pues lo necesario también para mantener vivos a otras personas? Y también cambiar la cultura y el pensamiento de las personas. Ahorita no es difícil ustedes que lean de que pues hay que donar vida, que por qué los órganos se entierran, por qué no darlos, o de manera ya más romántica, que no se tienen que ir al cielo, sino dejarlos aquí en la tierra, etcétera, etcétera. Maneras en donde se trate de concientizar una situación que todavía no está bien definido. ¿Hasta dónde se puede considerar que una persona está todavía viva, es decir, que esté aferrado a esa situación que se conoce vida? Y donde nosotros, como profesionales de la salud, podemos inferir, casi dogmatizar esta situación de que quién tal cosa y ser completamente inflexible. Sí. De ahí, pues obviamente que es donde entra la ética. Y una ética, pues que debe de ser inflexible cuando se diagnostica la muerte encefálica. Entonces, en esta situación, o en este contexto, ¿sí? Ocurre que en 1967 se presenta el primer trasplante de humano a humano por este señor, ¿sí? Y se hablaba de destrucción cerebral. Ese cerebro estaba completamente dañado. Y todo el mundo se alocó. Pero este señor pues, pasó a la historia. Dentro de todos los hitos que hay en la medicina, cumplió todos los paradigmas. ¿Sí? Alguien que se atreva a hacer eso, pues, o sea, estaba él más allá de cualquier consideración. Incluso hay una biografía de él y él escribió libros. Él estaba afectado por artritis reumatoide principal.
y pues ahí lean, pero pues tampoco tanta fama y publicidad, tanta celebridad en persona, pues terminó también por cometer errores, ¿no? Personales. Entonces, se crea un comité en donde existieron ahí teólogos, religiosos, gente dedicada a la filosofía, gente que se dedicaba al derecho y a la medicina. Sí, hicieron un comité, el comité Harvard, para definir y unificar criterios y decir cómo es posible hablar de una situación de coma irreversible, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y concluyeron que el cerebro muere, ¿sí? Y puede morir todo el cerebro. Y otros comités un poquito, pues se puede decir, más prudentes, no hablaban de si sí o no, pero tampoco se hacían a un lado en decir que el cerebro perdía todas sus funciones. O sea, prácticamente es como que no cedían a la idea de aceptar esta situación, ¿sí? Y hablaban también de que no nada más es el cerebro, sino que el tallo cerebral debe de perder sus funciones. Y esto fue de un comité médico del Reino Unido, el que dictaminó, ¿no? Pues es el tallo cerebral, no está sentada en la vida. Finalmente, en 1981, ¿sí? En Estados Unidos se crea un comité presidencial para que ya definitivamente se termine con la discusión. ¿Por qué? Porque las grandes mentes se reúnen con gente que legisla, no como aquí en México que designa, ¿no? A alguien que apenas terminó la preparatoria para ser el que representa el Comité de Salud del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, hay que cambiar la legislación del Estado de Puebla, porque tiene un apartado dentro de tu Ley General de Salud del Estado, en donde hay que hacer un electroencefalograma y repetirlo a las 5 horas de haberse hecho el primero, lo cual retrasa, ¿sí? El diagnosticar la muerte encefálica. Eso se tiene que cambiar. Y se llevó esa propuesta, se la llevamos a gente del gobierno del Estado, se los llevamos en el previo a la pandemia. Y resulta ser que el que nos atendía, el que veía toda esta cuestión, el llevar la propuesta, terminó en el bote. Ah, en fin. No, y lo dije, terminó en la cárcel. En fin. ¿Sí? Entonces, en 1981, ¿sí? Pues ese comité presidencial, pues hay grandes mentes. Y ellos vislumbraron el futuro que implicaba la cuestión de entender que el cerebro había muerto y la cuestión de los trasplantes. De hecho, hay ahí algunos comentarios estadísticos de que en esta habitación, como somos, ¿sí? Casi 20, casi 30, no están bien. Sí, somos casi 20. Uno de nosotros va a tener falla renal. Estadísticamente sí. ¿Sí? Y podemos necesitar trasplantes. Pues obviamente el considerar eso y reunirnos con gente dedicada a la política para cambiar las leyes, es decirles, hey, tienen que definirlo y dejarse de cosas porque lo que viene es necesario de continuar haciendo. Entonces ellos, esa Comisión Presidencial de Estados Unidos, determinó que la muerte cerebral existe. Y se habla de una muerte cerebral total en la que no hay función del cerebro ni del tallo cerebral. Y se acabó. Y todas las publicaciones médicas que tenían que ver, tenían que mencionarlos dentro de su bibliografía de que esa comisión establece que es así. ¿Por qué? Porque no fue cualquier gente la que se metió a hacer esa investigación. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el término correcto? ¿Muerte cerebral o muerte encefálica? Hablamos de muerte cerebral porque la traducción del inglés, el brain death, pues es muerte cerebral o muerte del cerebro.
Pero en nuestro idioma, ¿sí? En nuestro español de barrio, tiene que ser muerte encefálica. Porque resulta ser que el sistema nervioso central está conformado por el cerebro, el tallo cerebral, el cerebelo y la médula espinal. Y el término encéfalo en nuestra lengua se refiere al cerebro, al tallo cerebral y al cerebelo. Y ese encéfalo, el tópico de la pérdida de la función y la muerte del cerebro es del tallo y del cerebro mismo. Entonces, el término correcto es muerte encefálica. Muerte encefálica. ¿Sí? Cuando no hay función de la corteza cerebral, ¿sí? Tenemos un estado de coma. Cuando las funciones vegetativas, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiratoria, la temperatura, el estímulo del hambre, la sed, las funciones hormonales ya no existen, el tallo cerebral ha dejado de funcionar. Bien. Se acabó. Ahora bien, si ustedes analizan estas funciones que lleva a cabo el tallo cerebral, si cae la presión y la frecuencia cardíaca en alguien que tiene ya daño encefálico, se tiene que mejorar. Si hablamos de trasplante. Si no va a haber trasplante, déjenlo así. Es limitación de esfuerzo terapéutico, también existe en bioética para que el proceso de muerte continúe. Sí. Y esto es todavía mucho más importante. El cese de las funciones del cerebelo y la médula espinal no implica pérdida de la función. Ahora hay que entender esta línea. Significa que el concepto de muerte encefálica se va a dictaminar de las funciones que existen del cuello para arriba. Lo que se va a analizar es lo que está en el interior del cráneo. ¿Sí? Las funciones que se van a perder de dolor, temperatura, ¿sí? Que hay en la cabecita, de las funciones de los nervios craneales, que incluso tienen que ver con el reflejo de oxígeno nauseoso, es de cuello para arriba. Si el paciente, ¿sí? Con muerte encefálica, que está intubado en una cama de terapia intensiva, hace esto con su manita, o hace el reflejo de Lázaro que se levanta y se vuelve a acostar, ¿sí? Van a preguntar, no que hay cese de todas las funciones. Ojo, ese comité presidencial dijo cerebro y tallo cerebral. No está diciendo médula espinal. Entonces, lo analizaron bien. ¿Sí? Y en cuanto a la cuestión anatómica que aquí estamos discerniendo, está bien analizado. Puede haber un reflejo espinal, puede haber un tic de sacudida, pero eso no significa que el cerebro se esté recuperando o es un dato de que está en recuperación. Es irreversible. No se va a recuperar. ¿Sí? Así que ojo, porque luego les gusta a algunas personas aventar así toritos de que, ahí está, ¿no? Así de que movió el piecito. No, así, movió el piecito, tiene que ver. Lo puede hacer. ¿Sí? Ahora resulta ser que porque hasta incluso el dedo gordo, el ortejo grande del pie que hizo esto, y hay ausencia de flujo cerebral, ¿sí? Y no hay ninguna función clínica del cerebro, resulta ser que se está recuperando. ¿No? Ojo con esa situación. Por eso les digo, o sea, desde el punto de vista ético, esto tiene que quedarles claro. Es simple y sencillo. O sea, quien se dedica a certificar muerte encefálica tiene que tener todos esos conocimientos. Y no de andar diciendo, es que es normal. Algunas personas, algunos pacientes así se comportan. Tiene que haber, ¿sí? Ese esclarecimiento desde el punto de vista fisiológico, anatómico y de la historia natural de algo que se llama muerte encefálica. Muy importante esa situación, ¿ok? Entonces, nos tenemos que quedar en muerte encefálica. Y si se quiere hablar apropiadamente, ¿sí? Es muerte encefálica. ¿De acuerdo?
este diagnóstico ahora viene algunas vicisitudes. Definirla por complejo. Ahorita todavía querer definirla y cómo planteárselo a una persona que no se dedique a alguna cuestión de la salud es incluso, ¿sí? Los propios médicos, el personal de la salud que se dedica a esta cuestión, siguen dudando de los criterios para dictaminar la condición. ¿Sí? Y a pesar de que existe una guía de práctica clínica para la metodología de la aplicación de los criterios para muerte encefálica, muy poca gente la conoce. Es más, hubo un pasante de servicio social que hizo en la Ciudad de México un escrutinio en el siglo XXI entre todos los especialistas acerca de muerte encefálica. La mayoría ni siquiera sabía que existía una guía de práctica clínica. Y sin embargo, ¿sí? Ustedes ponen un pie en cualquier centro médico, un hospital grande, hospital donador, en pro de la donación. Pero no hay la capacitación para el personal médico y personal de enfermería de esta cuestión. No la hay. Pero simplemente se cumplen con los requisitos, ¿no? Y al gafet que de por sí tienen, le ponen ahí otro gafecito en donde dice, no es un hospital que está en pro de la donación, ¿sí? Igual cuando era la cuestión esa de los no biberones en los hospitales, ¿no? Sí, yo dejé de utilizar mi credencial precisamente por eso, porque le ponías más cositas, y agarré mi credencial y lo metí en el cajón de mi escritorio y en el computador, y ahí está guardado. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ya no me dicen, oye, doctor, y en su gafet póngase esto. Como este hospital ya es un hospital de trasplante, pues de seguro ya hay otro gafecito, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Esa es la situación que tienen que considerar. ¿Sí? Nos capacitamos en nuestros congresos. ¿Sí? Lo de la muerte encefálica, el Colegio de Neurocirujanos del Estado de Puebla, ya tuvimos una discusión de eso. Cada año hacen un congreso de trasplantes y a veces tocan lo de la muerte encefálica. Y dentro de nuestra Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica ya existen tópicos de bioética y el que se discute es muerte encefálica. Pero es una discusión, pues ya no por la situación de que qué es lo que exploras en la muerte encefálica, cómo lo certificas, no. Es una situación en donde se considera, ¿sí? ¿Qué estudios realmente hacer? ¿Cuál es la practicidad de hacer el electro? ¿Cuáles son todas esas cuestiones? Y a pesar de que se llega a esa discusión, pues en realidad con revisar la guía de práctica clínica, ahí está. Lo que se necesita saber porque se hace una revisión de todo lo que está publicado con respecto a eso. Y ahorita, el futuro que viene dentro de las guías de práctica clínica es que la inteligencia artificial nos haga esas guías de práctica clínica y se acabó. ¿Sí? Y eso hay que asustarse. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial lo hizo, hay que ponerse a leerlo. Ya no es revisar ahí algunos tópicos del tema que eran necesarios. Todo. Y quién sabe qué es lo que nos regale esa inteligencia artificial con esas nuevas guías de práctica clínica. Y pues igual que en la política, que a cambio de sexenio, va a haber gente que va a perder su chamba. ¿Sí? Ya no se necesita un editor chief. Ya la inteligencia artificial lo va a hacer. Ahora bien, el diagnóstico varía en todas las instituciones neurológicas líderes del mundo. Cada uno tiene sus protocolos. Cada uno. Y es diferente entre cada centro. Lo que sí es importante que les quede claro es que el coma y el estado vegetativo persistente no son un estado de muerte encefálica. Un artículo que hicimos y que se mandó, el que estaba haciendo la revisión del artículo nos contesta que no debiéramos de utilizar el término de muerte encefálica, que deberíamos utilizar, ¿sí?, el término de un estado vegetativo persistente. Entonces, le escribí al doctor Juan Luis Gómez Amador y le dije, oye, mi amigo,
¿A quién ponen ustedes para revisar? ¿Saben qué artículo después mandé a esa revista? Ninguno. Sí. Y me supongo que si los revisores de artículos son como este amigo que nos tocó, pues cómo estarán los demás. No hay unos artículos que son buenos y se van a publicar, pero bien. Sí. Ahora bien, este es un enfoque personal mío de la muerte encefálica, ¿sí? No lo considero una condición médica, así que no podemos hablar de un diagnóstico. Hablar de la muerte encefálica, en realidad, es hablar de un procedimiento de certificación de muerte de un paciente que tiene apoyo ventilatorio y que está en coma. ¿Sí? No estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una condición de un cuerpo que por criterios neurológicos se va a certificar que ha fallecido, que está muerto y no pueden moverse de eso. Aunque esté orinando, aunque se vean ahí en los monitores de que la frecuencia cardíaca está así. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos discutido hasta ahorita es para llegar, ¿sí? A aterrizar en esto. Estamos hablando de una situación en donde el cerebro no se va a recuperar. Y si el cerebro está muerto, ¿qué es lo que le queda a ese cuerpo? Si discutimos desde el punto de vista teológico, el alma ¿en dónde está? En la sangre, en el corazón. Cuando el alma deja el cuerpo, entonces hablaríamos de la muerte. No podemos meternos en esas cuestiones. La cuestión nuestra es entender la fisiopatología como la medicina nos ha permitido entender. Y ustedes aquí, dentro de este salón, saben bien que si hay muerte encefálica, ese paciente lo que ocupa es todo lo que es la parafernalia y los procesos para despedirse de él, de este mundo. Incinerarlo, enterrarlo, lo que sea. ¿Sí? Mi maestro de neurocirugía en esta ciudad, ¿sí? Uno de mis íconos de la medicina. Cuando había un paciente que ya estaba con las pupilas dilatadas, de que lo desconectábamos del ventilador, y así estaba por 10 minutos y ni se movía ni nada, ya no tenía ningún medicamento, él agarraba y le cerraba el oxígeno al ventilador. Ahí delante de nosotros. ¿Sí? Y todo el mundo ahí otra. ¿Sí? Pero pues, esa era realmente la situación, sobre todo si ustedes están en un hospital público y es un paciente joven que tuvo un trauma severo. ¿Cuántos días va a tardar en que cesen las funciones vitales que se conocen como necesarias para certificar la muerte? Y me refiero al corazón. ¿Qué cuesta? Y el gasto por día de alguien que está en la terapia, de cómo va a ser. Y los internos, los residentes, pues ya sabíamos que era un paciente que... ¿Quiénes sí se dedicaban a estar cuidando a ese paciente con muerte encefálica? Pues ustedes como enfermera. Los limpiaban, los bañaban, los dejaban presentables para las visitas y todo. Y yo decía, o sea, yo creo que esa parte de la cuestión de discutir muerte encefálica ni siquiera se toca, no se dice. Esos pacientes o esos cuerpos, considerando que pues ya fallecieron, pues están teniendo hasta el último momento el respeto que se merecen, ¿no? O sea, los cuidados que tienen que tener. Pero nadie habla de eso. O sea, jamás en todos estos años en que me he metido mucho a la cuestión de muerte encefálica he visto un solo paciente que esté sucio, pues, o sea, yo también. Y van a ver unas fotitos ahí de pacientes que se les hacía yo ahí, bueno, un paciente que le hice su exploración neurológica para determinar muerte encefálica, ¿cómo está? Nosotros vimos que machamos las sábanas y todo por la irrigación al conducto aditivo, desordenamos ahí toda la cuestión.
hacer la exploración. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante también. Es necesario que ustedes entiendan que no es simplemente hacer una exploración neurológica y decir no tiene función. No. Antes de iniciar el proceso de certificación, tiene que, ¿sí?, verificarse estos prerequisitos. ¿Sí? Todo esto se tiene que hacer. Todo. Y todos estos requisitos aquí enlistados son los que se describen en la guía de práctica clínica. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué es necesario realmente hacer ese escrutinio diagnóstico, esa certificación? Porque hay condiciones hasta en un 40% que pueden simular una muerte encefálica. No es llegar y decir, pues no tienen reflejos de tallo, las pupilas están dilatadas. Ya, nada. No. Puede uno poner en la nota como neuro, ¿sí?, que el paciente no tiene ninguna función de todo lo que se exploró. No responde el dolor, las pupilas dilatadas, el reflejo, se acabó. Eso no significa que ya lo revisé, está muerto. No, pero con eso porque hay esas historias urbanas en las que alguien ya se dijo que tiene muerte encefálica, lo van a pasar al quirófano para hacer la procuración y se está moviendo. Y van para atrás. ¿Sí? Y todo el mundo ahí, ¿quién fue él? ¿Qué pudo haber sido? Pues un colega. ¿O qué creen ustedes? Y obviamente, pues es un foco rojo, ¿no? Si en un hospital, si pasaron a un paciente a quirófano para procurar y se dieron cuenta, el anestesiólogo se dio cuenta que no tenía muerte encefálica, a ver, ¿quiénes son los neurólogos y neurocirujanos que trabajan ahí? A ver, capacitarlos. Sí. Y si es un hospital de salubridad, pertenece a la Secretaría de Salud del Estado. ¿Pero a poco creen ustedes que la Secretaría de Salud dice, a ver, vénganse para acá, muchachos, jóvenes, vamos a capacitarlos? ¿Sí? Todos los lineamientos, todas las certificaciones que se buscan en el hospital, ahí se le entregan a alguien, ¿no? Tú vas a ser encargado y todo. Y todos los demás, oye, fíjate que vamos a hacer eso. Ah, sí, ahí déjamelo. O sea, todo esto involucra una participación muy activa de todos los que están en un hospital. ¿Sí? Ni los vigilantes deben estar exentos de conocer un poco acerca de lo que es la procuración de órganos. Porque en realidad, pues es una cuestión de conocimientos que socialmente se debe divulgar. Y algunas veces hasta se utilizan personajes públicos, ¿no? Actores, gente ahí de deportes y todo, ¿no? Yo estoy en pro de eso, ok. Y es así como la gente medio empieza a entender. Pero pues la gran mayoría no quiere hacerlo de manera gratuita, ¿no? Ya, ¿cómo va a ser? Sí. Y tocado esta situación, en nuestro país hay 2 guías de práctica clínica, una publicada en el 2011 y otra en el 2019, que ya fue una actualización. La primera es para hablar exclusivamente de muerte encefálica y cómo identificarla. La segunda ya habla de los trasplantes y del manejo del potencial donante. Así que el enfoque de todo esto es que en nuestro país sí se están poniendo las pilas. Lo que hace falta es que pues, la gente se entere. Personal de la salud sepa que todo esto está. ¿Vale? Ya. Voy a tratar de apurarme porque no me dieron más que 2 horas. ¿Okay? Entonces, legalmente, en la Ley General de Salud es el artículo 331 y de ahí salta el 343 para hablar acerca de muerte encefálica. Y vean ustedes, mucho antes de hablar de la pérdida de la vida a través de la muerte encefálica, el artículo 331 habla de la procuración, extracción de órganos o tejidos para trasplantes, que se hará preferentemente de sujetos en los que se haya comprobado la pérdida de la vida, es decir, de un cadáver. De un cadáver. Y las condiciones que
la Ley General de Salud establece como pérdida de la vida puede presentarse por dos situaciones. Yo no lo escribí, así lo copié y así lo transcribí. ¿Cuál es la primera? Muerte encefálica. ¿Cuál es la segunda? El paro cardíaco irreversible. Ni siquiera dijeron, vamos a poner primero el paro cardíaco y luego la muerte encefálica. No. Así está escrito. Y para la muerte encefálica, esta se va a determinar cuando se verifiquen los siguientes signos. El primer apartado, ausencia completa y permanente de conciencia, es decir, debe estar en coma. El segundo apartado, ausencia permanente de respiración espontánea. Y la tercera, ausencia de los reflejos del tallo cerebral. Y qué bonito. ¿Cómo empezó la vida, de acuerdo a la religión? Con un aliento que Dios le dio. Y vienen, y ahí lo ponen. No hay respiración, no hay aliento. Y esos reflejos de tallo se manifiestan como arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares, en pruebas vestibulares, ausencia de estímulos nociceptivos, que se dan, pues, obviamente, en la cara, oreja, frontario, pellizco en donde sea. Y así lo establece. Y estos signos, ¿sí?, deben de descartarse que no sean producidos por intoxicación de narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas, psicotrópicas o lo que sea. ¿Sí? Que no estén peyoteados ni nada. A lo largo de la historia de la medicina hay gente que ha tenido catalepsia, ¿no? Estaban como... Y por eso es que se estableció el velarlos. Y velarlos incluso por 7 días, hasta que ya el proceso de descomposición ahí estaba presente. Y cuando los enterraban con una cuerdita dentro de su féretro. Estaba conectado a una campana. Por si despertaban y tenían que tocar esa campana. Y entonces se enfrían, ¿no? De sacar. Y pues se reirán ustedes, pero pues eso llegaba a pasar. Es más, todavía, ahorita, en el 2024 todavía ocurre. Y hubo una situación que se reportó en internet de una mujer brasileña. La dictaminaron muerta y la llevaron a la morgue y en la morgue se despierta. Está en internet circulando. En una de las pláticas que hice también lo puse. Y también lo que pasó hace poco en cierto hospital. Sí, que no voy a decir nombres, pero es de letra verde. Y a 4 letras. ¿Me conoce? No, pues lo que pasó del bebé. Dictaminaron que había fallecido. El bebé despierto. Sí. Todas esas cuestiones. O sea, podemos decir que pues, no va a ocurrir. ¿No? ¿Quién va a despertar después de que el cerebro esté destruido? No, todas las muertes cerebrales que he certificado han sido completamente muertes encefálicas. La verdad. Todavía no. Y no interesa, o sea, es cierto que es con fines de trasplante, pero hay que ser inflexibles en hacer la certificación. ¿Lo tiene o no lo tiene? Si no lo tiene, no se puede. ¿Sí? Entonces, muy importante. Ahora bien, esa metodología implica que antes de tocar al paciente para hacer su evaluación de las funciones de tallo cerebral, no pueden tener alteraciones metabólicas severas, ni de electrolitos, no pueden tener el amonio elevado, no pueden tener alteraciones de ácido base, que estén en una gasometría más o menos buena, no debe de haber hipotermia, no tienen que tener alteraciones endocrinas, intoxicación por drogas, fármacos, ¿sí? Todo esto está establecido desde 1995 por los parámetros de práctica clínica, ¿sí?, que hizo la Asociación Americana de Neurología. Idealmente tienen que explorarse o hacer la evaluación de los reflejos de tallo con una temperatura mayor de 36 grados, aunque a lo largo del tiempo con las publicaciones ya dictaminaron que con 34 es suficiente, pero la mayoría de las guías de práctica dice que tiene que ser 36 grados centígrados y más si se tratan de niños. ¿Sí? Y la presión arterial sistólica debe de ser igual o mayor a 100 milímetros de mercurio. Se verifica todo esto
E incluso hay una hoja para hacer el proceso de certificación y se tiene que palomear que sea certificado todo eso porque al final la hoja pide que uno firme de que se certificó todo eso. ¿Sí? Entonces, si uno no hace esto antes de pasar a lo que sigue, si no se verifica que toda esta cuestión está así, la temperatura, etcétera, etcétera, ¿sí? No podemos irnos a lo que sigue y así lo establece la guía de práctica clínica, la primera. ¿Sí? Ahora, esa evaluación clínica, ya que los prerequisitos estén verificados, es todas estas ausencias de reflejos. ¿Sí? Ausencia de reflejos. Y esta ausencia de respuesta en extremidades al dolor, como les dije, es del cuello para arriba, ya no se hace esta consideración de estarles pellizcando o evaluando si tienen respuestas en las extremidades, o se puede presentar un reflejo medular. ¿Ok? Entonces, ahí también en la hojita de la certificación, todo eso ahí va escrito y si se revisan las pupilas que no tienen respuesta a la luz, se marca. ¿Sí? Se marca. Entonces, tienen que abrir los ojitos. Tienen que verificar que estén dilatadas, que aunque sean de tamaño mediano, pero no responden a la luz. ¿Sí? Los movimientos oculares es movimiento de la cabeza de un lado a otro, o bien irrigarle con agüita, ya sea fría o caliente, el conducto auditivo externo. Ahora, se recomienda que si tiene un trauma craneal y tubotorragia, que no se haga el irrigado, ¿sí?, del conducto auditivo. Pero en teoría, ya tenemos a alguien que no está bajo sedación. Y yo realmente soy muy pragmático. ¿Sí? Si tiene roto el tímpano y le metemos agua fría, le va a doler, pero muy cañón. Y, o sea, despierta porque despierta. Y yo así lo digo con mucho cuidado, y lo irrigo, aunque tenga el antecedente de la ruptura timpánica. Porque esa cosa, pues, duele y duele mucho. Y si no hay respuesta, pues ahí tienen ustedes que el tallo cerebral no tiene función. ¿Sí? El reflejo, ay, un segundo, el reflejo corneal. ¿Sí? El reflejo corneal que se tiene que hacer con un algodón, ¿sí?, con una mechita de grasita, pero tiene que hacer con mucho cuidado. ¿Sí? Mucho, mucho cuidado. O bien, ¿sí?, hacer el estímulo del pellizco en la orejita. ¿Sí? Todo eso es a nivel de la cabeza. El reflejo faríngeo traqueal, ¿sí? En la guía de práctica dice que hay que agarrar una batelenguas y hacerlo. Aquí está escrito bien, ¿sí? Pero díganme ustedes, ¿sí?, si él ya no tiene sedación y tiene ese tubo, ¿quién carambas tolera tener el tubo en la garganta? Entonces, ¿por qué la batelenguas? No sé quién lo haya escrito, pero me supongo que fue algún estudiante y ninguno lo supervisó. Sí. O sea, si agarras el tubo y lo mueves para meterle la batelenguas, ya con eso tienes el estímulo. O sea, está fuera del lugar. Pero bueno, Made in Mexico, nuestra guía de práctica clínica, ¿no? Lo que yo hago es mover el tubo, ¿sí?, sin desinflar el globo ni nada, pues está. ¿Sí? Finalmente, después de ver que las funciones de tallo no están presentes, se tiene que hacer la prueba de apnea. No se termina ahí la certificación. La prueba de apnea sí o sí se tiene que hacer y resulta ser que la mayoría de los centros hospitalarios a nivel mundial, muy pocos hacen la prueba de apnea. Lo recomendable es que lo haga el médico de terapia intensiva, terapista, que sí le conoce a la función del ventilador y toda la cosa, porque tiene unos requisitos que hay que cumplirse. ¿Sí? Y esta es la que aparece en la parte de abajo de la hoja. Y esta prueba de la apnea, ¿sí?, no es solamente la ausencia del patrón respiratorio. Tiene que estar ese paciente con temperatura igual o mayor de 36 grados, la presión arterial igual o mayor de 100 milímetros de mercurio, tiene que tener eubolemia, tiene que tener gases en sangre, lo más cercano a lo normal, así que hay que moverle al ventilador antes de iniciar, ¿sí? Y, pues obviamente, ¿qué hacemos con aquellos que tienen EPOC, obesidad mórbida o que la cosa? Pues hay que barrerles el CO2 y dejarlo en una gasometría con una presión de CO2
de ese nivel. O sea, está bien establecido cómo hacerlo. Y con lo del COVID, también se aplica la cuestión de que algunos pueden estar conectados a membranas extracorpóreas. El protocolo también sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, esa prueba de apnea, se ajustan vasopresores, se reduce la frecuencia ventilatoria, hay una preoxigenación en menos de 10 minutos, toda la parafernalia que hay que hacer. Así que ese proceso de certificación no es solamente de unos 5 o 10 minutos y hacer una nota. Ese proceso de certificación hay que hacerlo como lo dicta las guías y se puede uno llevar como mínimo 1 hora. Porque además hay que tomar muestras de gases arteriales que hay que llevar previo al inicio de la prueba, durante la prueba y al término de la prueba. Y aquí la cuestión es que se tiene que abortar la prueba si empieza a desaturar el paciente porque los órganos se van a comprometer. Y hay que oxigenarlo otra vez y hay que repetirlo. Si vuelve a desaturar, pues ya no. Y si desatura, pues hay un daño pulmonar también. Y lo puede haber si se trata de un politraumatismo, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues obviamente están dentro de la guía de práctica clínica, ahí lo pueden revisar, ¿sí? Y bien, ¿es necesario una segunda evaluación? En teoría, una certificación bien realizada no es necesaria. ¿Es necesario una segunda opinión cuando vean ustedes que no se efectúa el proceso de certificación como tiene que ser? Sí, tiene que ser. ¿Por qué? Porque no están revisados ni se cumplieron todos los prerequisitos, todo lo que se tiene que hacer. Y hay que realizar. ¿Sí? Y cada hospital que se dedique a la donación debería tener su hojita de la certificación de muerte encefálica. Tiene que ser. ¿Sí? Entonces, todas estas situaciones siguen en discusión, no ha terminado. Hay algunos que hablan de que, pues, ¿cómo es posible estar muerto antes de morirse? ¿Sí? Y se discute. Pero también de la filosofía habla de que, pues, todo el mundo tiene derecho a morir. Guste. Entonces, si yo tengo un daño irreversible, me va a dejar secuelas, aunque sobreviva, no lo quiero. Con mucho gusto voy a donar lo que me pueda funcionar. Pero tener esa línea de pensamiento viene con la edad. Ustedes, como están chavos, pues les asusta la idea de que va a morir, ¿no? Entonces, es la cuestión. Y realmente, el ser humano, sus mejores atributos de persona lo desarrollan cuando van envejeciendo. Y cuando envejecen, ahí demuestran realmente la persona que debieron de haber sido desde el principio. No al final. Ellas se portan bien para ganarse un lugar allá, ¿no? Todo eso. Entonces es muy importante. Y pueden ustedes leer un poquito acerca de eso, pero pues es entrar en una cuestión de ética, en el que sí o sí ustedes también tienen que ver. Se dedican ustedes a una cuestión en la que ahorita van a ver ustedes lo que voy. ¿Sí? Ahí vamos, todavía contigo. ¿Sí? Y qué bueno que hay esta bioética. Y qué bueno que en ese comité de bioética no solamente participan médicos, también participan enfermeros. ¿Sí? Pero sí, este contexto de estar muerto antes de estar moribundo es un contexto médico que pues ha provocado pues, lo que aquí se dice. Sí, se aplica un poder de manipulación de la medicina en donde ya separamos la fisiología cardiovascular y metabólica y solamente lo tipificamos o lo tribalizamos en la función cerebral. Todo lo demás ya no. Casi esto es para acá y esto es así, o sea, y se vuelve esto pues muy criticable. Y desde el punto de vista de vida, pues sí, ustedes pueden tener al familiar de alguien que se ha determinado que tiene muerte encefálica, se para frente a él y el monitor está marcando.
sus hilos vitales. Si les pueden conectar ahí un estetoscopio que puede mandar el sonido de ese corazón a una bocina, pues va a estar escuchando sus latidos. Y hay que decirles de que pues los medicamentos lo mantienen funcional sus órganos para ser trasplantado. Y si nadie le ha dicho nada acerca del trasplante, sí, no hay un protocolo para eso. No existe, solamente pues yo veo un paciente que va a tener muerte, que tiene muerte encefálica o que ya sospecho. Antes de iniciar todo lo que voy a certificar la muerte encefálica y todo, pues hay que hablar al comité de trasplante de un paciente que tiene datos ya de muerte encefálica para que se inicie todo el proceso. ¿Por qué? Porque si uno va a certificar la muerte encefálica en un paciente, se supone que pues ya el tratamiento se debe de suspender, ya esa persona está muerta, pero no está tipificado por ley estar haciendo eso. No puedo llegar y decirle, ya se murió. Y decirle, ¿sabes qué? Pues autorízame para que lo desconecte, ¿no? O sea, un cargo de conciencia para el familiar no médico. Y los propios médicos, la mayoría no están a favor del trasplante. Sobre todo los médicos jóvenes. Yo no quiero que a mi hermana le extraen sus órganos. Yo no quiero que a mi hermano le extraen sus órganos. Está ruda la cuestión. Y esas partes, esas situaciones en particular, no se trata. Y más aún, o sea, si está tan popularizado y se está instalando, tratando de instalar en hospitales privados y toda la cosa, y traen gente de fuera que esté trabajando para hacer que empiece a haber trasplante y todo, yo soy muy desconfiado. Yo siempre pienso ahí, y ahí hay alguna situación económica, la de afares. Ahí hay una situación económica. Sí, así. Sí. ¿Por qué? Porque resulta ser que hasta la estatura, ¿no? Ay, la certificación y que la cosa, o sea, sí. Y yo al menos sí tengo que decirle a los familiares, hey, vengo aquí para verificar que está muerto. No, vengo aquí a dar una opinión de su situación cerebral para certificar que está muerto. Porque a veces el médico tratante de ese paciente que muere por alguna enfermedad cerebral no quiere hacer la certificación, pues es su paciente. Además, pues decirles, no, pues se murió, pues está muerto. Entonces todo lo que yo hice, que operé, que la cosa, pues, pero si me tienen que pagar, casi que, ¿verdad? Váyame. Entonces, o sea, tiene sus vicisitudes y hacen sus flujogramas de cómo abordar, que si el paciente tiene datos de muerte encefálica, que hablarle al comité, que esto, que lo otro. Esto no es una situación tan simple, por eso está metida estas cuestiones de ética todo el tiempo. Desde el punto de vista de la ética, ¿qué sigue? ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar al familiar? Porque de manera así muy superficial, ¿sí? Algunos hospitales públicos que hacen trasplantes le dicen al familiar que la cuenta está cancelada si aceptan la donación. Así era en el hospital donde yo hice mi residencia. Si se conseguía ese trasplante, no pagaban nada. Y algunos, por la cuestión de la necesidad, estuvo ahí como un mes hospitalizado, pues, ¿con qué van a pagar? No, sí, para que me lo lleven. Porque también ahí ven que pues, ya es una lucha perdida y están ahí, son de fuera y todo, pues, se quedan ahí, se duermen en las banquetas y toda la cosa. Este país es realmente muy cosmopolita. ¿Sí? Hablan de hospitales muy buenos para hacer la especialidad, para prepararse como enfermeras, ponen un pie fuera de su hospital, la gente ahí en la banqueta durmiendo, no tienen ni siquiera un lugar para dormir dignamente, a bañarse y visitar a su familiar, no nada. Pero sí cuando se gradúan ahí, ¿no? De instituto de esto y que lo otro, pues vean lo que está afuera. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, las guías que actualmente hay, este es un consenso que viene en esa guía. Hablar de esa muerte encefálica es utilizar los criterios que publicaron en el 2010 y pues, siguen vigentes. Condiciones clínicas indispensables,
La evaluación clínica, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluye la apnea, esa evaluación clínica y las pruebas auxiliares. Y fíjense, solo es necesario una de ellas. No hay que hacer dos. Y si se va a documentar que hay muerte encefálica, hay que hacerlo en el expediente clínico y anotar la temperatura corporal. Se hicieron todo este proceso de certificación y había hipotermia. Se hicieron el proceso de certificación y había hipotensión. No es válido. No es válido. ¿Sí? Ya lo voy a regresar. Pues el enfoque exclusivamente cerebral, si es así. Esta gente que lo cuestiona, se le tiene que decir, hey, mire, lo hacemos de esta manera. Con la temperatura asá, con la presión asá, con la oxigenación de su organismo asá. ¿Sí? Para que hablemos de que, pues así, de manera muy simplista, ya ha fallecido y solamente por la cuestión de la manipulación de la fisiología al cerebrito. ¿Sí? Entonces, muy importante la situación también en pediatría. Ahí sí o sí hay que hacer, incluso repetir el estudio, incluso pedir otra opinión, otra prueba de certificación. Ahí sí, nadie lo discute y sobre todo que esta guía de práctica clínica, la reciente de 2019, ni siquiera mencionó a los niños. No lo hizo. Y nos deja volando en la imaginación de qué hacer. Pues tenemos que regresar a lo que está publicado. ¿Sí? Todo eso. Y es sustancial siempre que se va a certificar la muerte de un niño, que esté ahí el médico tratante, que es un pediatra, que esté ahí también el terapista, entre los tres. Certificar que pues, precisamente tiene muerte encefálica. ¿Sí? Entonces todo esto es muy importante. Todo esto es muy importante y esa certificación, incluso si se es de una segunda, tiene que diferir. Y cualquier situación de un niño, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, la evaluación desde la condición de muerte encefálica tiene que esperarse hasta 12 horas. ¿Sí? A menos de que la tomografía muestre que hay un daño devastador. ¿Ok? Entonces, todas estas cuestiones y ahora hablar del diagnóstico por estudios de imagen. Todos tienen una confiabilidad y precisión entre alta a moderada. Ninguno es bajo. Ninguno. Pero si hablamos de costos, pues esta angiografía cerebral, por ejemplo, no la podemos hacer en este hospital porque no tenemos a la hemodinamia. Y el gold standard es hacer una angiografía cerebral. ¿Sí? El estudio de electroencefalograma, pues no tenemos aquí un servicio de ese tipo, pero se le pide a alguien que llegue y que lo realice, y ese es fácil de realizar porque pues, se puede llevar a donde uno guste. Igual los potenciales somatosensoriales. ¿Sí? El estudio de electroencefalograma evalúa la corteza cerebral. El estudio de potenciales somatosensoriales evalúa el tallo cerebral. Para considerar en un niño, por ejemplo, yo sí pido el electroencefalograma y pido los potenciales de tallo. Si ambos están sin actividad, entonces sí puedo decir. Y ahí sí no se puede considerar pedir una segunda evaluación. Está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que también tenemos acá? Pues lo que les había mencionado. Sí, la Ley General de Salud en el artículo 344 dice que debe de ser un electroencefalograma y lo tiene que corroborar un médico especialista. Y cualquier otro estudio de gabinete que muestre de forma documental la ausencia permanente del flujo sanguíneo cerebral. Y en esa actualización del 2019 nos habla del electroencefalograma, después la angiografía, tomografía computada, después la angiografía cerebral de 4 vasos, ¿sí? Doppler transcraneal, pero eso es por la sensibilidad que puede tener. ¿Sí? Y pues obviamente el gamagrama cerebral involucra pues un gasto fuerte. La angioresonancia cerebral, recuerden que hay lugares en donde pues no es posible trasladar a un paciente intubado. Y a veces ni siquiera el oxígeno está ahí disponible, ¿no? Entonces, aquí en ese hospital, pues el paciente intubado se le puede hacer su
resonancia, ¿no? Con las adaptaciones que se han logrado hacer. ¿Sí? Y la guía de práctica clínica nos dice acerca del electroencefalograma todo esto. Todo esto. ¿Sí? Esto es importante, el examen neurológico debe especificar los criterios. Antes de hacer el electro, tiene que haberse hecho el examen neurológico. No debe de tener fármacos para poder realizarse. Y además de hacer el electro, simultáneamente tiene que hacerse el electrocardiograma. O sea, nos dice de la manita cómo hacer las cosas. ¿Sí? Estímulos auditivos y de dolor se deben de estar repitiendo a cada ratito que se esté haciendo el registro, o sea, pellizcarlos, echarles luz, o sea, hacer ruido, ¿sí? Volver la nariz, mover el tubo, a ver qué respuesta hay. Una cosa muy importante que es necesario aquí mencionar, ¿sí? Y con esta flecha grande, si hay medicamentos sedantes, todavía, porque algunos en la vida media puede alcanzar hasta 60 horas. No hay que esperar tanto tiempo. Por empezar, es un gasto hospitalario. Ahí es donde entran los estudios de imagen. Sin importar que el paciente todavía esté con efectos del medicamento o que por error se le volvió a pasar en este momento el sedante, no importa. Se puede hacer el estudio de flujo sanguíneo cerebral. Vean ustedes, o sea, ahí está esa alternativa. Es decir, ya encaminados en esto y conociéndolo y dominándolo, ya, o sea, ya no nos pueden ganar los de la bioética diciendo de que, oye, pero pues tiene que quitarse. No, no es necesario retirar los sedantes si lo que se va a hacer es un estudio de flujo sanguíneo cerebral. Hasta para que vean ustedes. Ya llegamos a un punto en donde ya estamos estables. O sea, a ver, yo te lo refuto, ¿no? El ultrasonido Doppler son espigas y a veces pues no hay ni flujo. ¿Sí? O bien puede haber un patrón de flujo reverberante, nada más. Pero no hay realmente ese sonido. ¿Sí? Sino que por ahí nada más hay alguna pulsación aislada. ¿Sí? La gammagrafía cerebral, el radiotrazador no llega al cerebro. ¿Por qué? Porque necesita el flujo sanguíneo que esté demostrando que está circulando ahí. Y la angiotomografía que se dice que debiera de estarse utilizando porque ya se conoce y hay equipos buenísimos. Se hace rápido. Sí, se estandarizó ahí muchos scores de qué es lo que tiene uno que buscar. Se establecieron los protocolos de cómo estar administrando el medio de contraste, etcétera, etcétera. Ojo, tienen que ver que no tengan la función renal comprometida. O hay que preparar ese riñón antes de soltarle ese polvo de medio de contraste. Y en las nuevas publicaciones que ya están presentándose en este año, se recomienda que no se haga la angiotomografía por la cantidad de contraste que se mete. Pareciera ser que la angiografía es mucho mejor por el tipo de contraste que no afecta tanto al riñoncito, o que se recupera el riñoncito. ¿Sí? Entonces, pues optaron por también considerar que la angiotomografía no es opción, pero tampoco son inflexibles en decir que no, pues es lo que se pueda tener. ¿Sí? Esto es como se ve un estudio, ¿sí?, de angiotomografía en donde hay circulación cerebral. Desde aquí no se puede dictaminar que el paciente tiene muerte encefálica, pero en este sí. En este sí no hay flujo sanguíneo cerebral, lo único que podemos ver aquí es la circulación externa de la carótida externa, ¿sí?, con su temporal superficial, su rama mandibular, pero no hay circulación dentro del cerebro. Y esto sí es un dato positivo de que tiene ausencia de flujo sanguíneo cerebral, como lo pide la Ley General de Salud, y es muerte encefálica. Ahora que lo hemos confirmado, hay una hoja, es una hoja que proporciona el Senat, en donde podemos poner que se han hecho todas estas cosas. Tiene uno que poner los datos del paciente, la hora en que se hizo, quién lo hizo, a qué se dedican, pues sus generales, sus cédulas y toda la cosa, y firmarlo, y esto es con fines de trasplante. Esa hoja, en teoría, debe de estar dentro del expediente, pero, ¿sí?, como no se trata de una muerte por negligencia médica ni nada, esos expedientes pues se quedan en el hospital. Algún comité de ética por ahí lo revisa, si es que saben que todo esto se tiene que hacer, y si no, pues no le ponen ahí de que está completo el expediente y pasen, ¿no?
El artículo 345. No hay impedimento alguno para que a solicitud con la autorización del cónyuge, el concubinario, concubina, descendientes, hermanos, el adoptado, adoptante, etcétera, como dice la ley, ¿sí? Se prescinde de los medios artificiales cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte, como se refiere al artículo 343. Ahora, ustedes son el familiar, la esposa, la concubina, la novia porque se divorció, ya no hay otros familiares. Lo desconectamos. ¿Le cierran ustedes el oxígeno? Hay eutanasia pasiva y está aprobado en el 2008 por el Senado de la República. Pero el Senado no discutió la situación de la embarazada con muerte encefálica. La embarazada puede tener muerte encefálica, pero el producto no. Y pueden haber niños que nazcan anencefálicos y sobreviven 1, 2, 3 años. Algunos incluso se paran. Certifiquen esa muerte encefálica. La medicina no es fácil. A veces dan de topes. Ahora, el manejo del potencial donante. Si hay una terapia disponible, ahí lo pasan. Pero el jefe de la terapia intensiva va a optar porque ahí en esa cama, debido a que son muy pocas camas, es preferible que haya alguien que se va a recuperar. Y por muy comité de trasplantes que sean, si dice que no, pues no. Y eso también tiene un recoveco legal. Porque el que lidera un comité de trasplante dentro de un hospital, ¿quién creen que es? El médico o la directora. Y si hay alguien que va a ser procurador, se le tiene que avisar y él tiene que participar o él tiene que participar. Y si va a procurar, tiene que estar en una cama de terapia intermedia, aunque sea con todo lo necesario para mantener esos órganos funcionales. Se tiene que garantizar que estén funcionales todos esos órganos. Pero en este país tan ambiguo y en cualquier país de Latinoamérica, todo puede pasar. Entonces resulta ser que sí, están disponibles los órganos, pero la gente que debe de llevárselos no llega, se les cae. No. Sí. La recomendación tiene que estar en la terapia intensiva, en caso de contar con él. Y si no la cuentan, la trasladamos, ¿quién lo va a aceptar? Bien. Bien. El proceso de donación multiorgánicas debe iniciarse inmediatamente después del diagnóstico de la muerte encefálica con la intención de mejorar la sobrevida de los órganos y tejidos. Esa es la razón por la que incluso en la noche, en la madrugada, se están haciendo procuración. En mi hospital donde me formé, a veces había procuración en nuestro quirófano y nadie tenía que repeler. Nada. No faltaba ahí el familiar que decía con mi esposa y yo le preguntaba. O como en Tlaxcala, comercializaban los órganos según. ¿No? Entonces, 3 cuestiones. Voy a ir rapidito porque ya casi cerramos. Entonces, el potencial donante no se le recomienda que esté nutrido, que se le esté alimentando. Nada más hay que hidratar y funcionar lo que tiene que funcionar. A menos de que pues, se vaya a trasplantar ahí intestino o lo que sea, pues eso sobre todo en los niños. Estas recomendaciones de manejo general, vean todo lo que se tiene que hacer. Protección ocular, succión frecuente. Y eso involucra a un personal de enfermería que esté pegado a alguien que está muerto. Entonces se tiene que hacer todos los cuidados como si estuviera vivo. ¿Qué otra cosa? Pues resulta ser que tienen que estar checando los signos vitales cada hora. ¿A poco creen ustedes que el médico que está viendo todo lo de la procuración, y él está viendo que todos esos lineamientos se estén cumpliendo? Se ponen en la enfermera. Sí. Control de la temperatura corporal cada hora para que no esté bajando y no se comprometan también, no empieza a haber congelación intravascular. Y aquí lo mejor,
vean ustedes cuáles son las condiciones de homeostasis en donde tienen que estar esos pacientes. Hasta el nivel de azúcar, la producción de orina que no baje, la temperatura corporal como tiene que estar, ¿sí? Y laboratorios, lo que quieran ustedes, lo único que falta aquí es medirle, ¿sí?, la cantidad de azúcar en el cuero cabelludo, pero se hace de todo. Hablan ustedes de cuestiones ahí también de anticuerpos, virus y todo, también se solicita. ¿Sí? También se solicita. Ahora bien, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Quién paga todo eso? Nada más por la cuestión de todos estos análisis que se tienen que hacer. Todos estos análisis, todos. Hasta los estudios de imagen. Pues claro que sí, conviene decir que pues es un hospital de trasplantes. ¿Quién va a pagar todos esos estudios? ¿Quién va a pagar la estancia de ese cuerpo dentro de la trasplantancia? ¿Quién va a pagar a ese personal de enfermería que va a estar en un turno y luego en el siguiente? ¿Eh? Y si se está hipertensando, hay que darle medicamento. Vean, ya no hay aquí limitación de esfuerzo terapéutico como en un principio se consideraba. Ya no es de que pues ya no es necesario darle ni anticonvulsivos. Ya está muerto el cerebro. Pero miren ustedes, resulta ser que si tiene hipotensión hay que meterle agua. Que si es necesario meterle vasopresores, hay que hacerlo. Que si la hemoglobina está baja, ¿qué creen? A ese cuerpo hay que transfundirle sangre. Y la pregunta aquí es que presentará la reacción a la transfusión. Y si la presenta, creo que les faltó a estos amigos también escribir qué hacer. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Si hay alteraciones del sodio, soluciones al cuarto normal, agüita, el potasio tiene que corregirse, medirle con glucómetro el nivel de azúcar, meterles insulina para tratar de bajarles esa hiperglicemia. Si hay hipoglicemia, meterles azúcar también. Esteroide discutido, pero muchos lo utilizan o para tener una homeostasis endocrina mucho mejor. Si tienen diabetes insípida, también hay que darles vasopresina. Si tienen alteraciones de las hormonas tiroideas, también. Si tienen moquito, hay que darle mucolítico. O sea, pues no se supone que es muy simple la cuestión de que pues ya está certificado que extraerle los órganos. Y obviamente, cada medicamento que se menciona, como es una guía de práctica clínica, también van a poner el listado de todos esos medicamentos. Son unas hojotas dentro de la guía de práctica clínica con sus códigos de medicación. Todo eso. Y antimicrobianos, no. ¿Cuánto cuesta la piperacilina con tazobactam? ¿Cuánto cuesta la vancomicina? La pregunta que salta al aire aquí es la siguiente. ¿Lo paga el familiar? ¿Lo paga el que va a recibir el órgano? Pero que lo dé gratis un hospital privado, ¿no? Muy bien. Concluimos. ¿Cómo entender la muerte encefálica? Pues es un protocolo para identificar un cadáver que está conectado a un ventilador. ¿Sí? Sí. Y no es una condición de enfermedad. O sea, está muerto. No es una situación de considerar un diagnóstico porque no es una patología. ¿Sí? Y no es solamente la realización de una exploración neurológica y un estudio confirmatorio que se tenga en la mano. Tiene que hacerse el debido protocolo de certificación, así como se los plantea. Y hay un montón de publicaciones por comités y cuánta cosa. Y cada publicación pues ya habla la determinación de la muerte por criterios neurológicos. Y esta definición de muerte encefálica
ya lo del término muerte encefálica va a empezar a meterse en un cajoncito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar es muerte por criterio neurológico. Esa foto que les dije de que pues ya nada más, o sea, de manera así manipulada nos llevan a la cuestión de considerar que el cerebro y no más. Y todo lo demás, desde el punto de vista ético, también tienen que considerar. Sí, muerte por criterio neurológico. Y la muerte por criterio neurológico siempre está relacionado a trasplantes. Es un artículo que publiqué. Este es una publicación que también hicimos, pero de la cuestión de las guías de práctica clínica. ¿Qué es lo que no se tocó? ¿Vale? Pues muchas gracias. Les agradezco la invitación. Espero que les haya sido bien. Doctor, agradecemos enormemente su Normita. participación. Tengo que pegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya me llevo para desayunar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y pues muchas gracias, compañeros, por su participación. Nos vemos en línea la próxima clase. Permiso, compañero. Doctor, ¿nos puede regalar una foto? Sí, cómo no. Las cobro. Sí, cómo no. Podemos ponerlo. Monia de luz. ¿Ya?